Saludos y bienvenidos nuevamente a Men's Conexión Podcast. Y este es el episodio número 4. Y hoy tenemos una invitada muy, pero que muy especial. A la pastora Silvia Barreno. Bienvenida. Por fin. Eso es así. Es un honor, pastora, tenerla aquí. A la misma vez es un poquito intimidante, pero sé que va a ser especial. En el capítulo anterior de nuestro podcast tuvimos al pastor Alfredo Barreno y estuvimos hablando sobre la fe. Y queremos continuar ese tema. Y yo tenía esta pregunta, pastora, ¿nos podría contar un poquito del momento en la cual usted le entregó su vida al Señor Jesucristo? Esa experiencia salvadora, esa convicción, ese momento, ¿cómo fue? Bueno, gracias por la invitación a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, fue algo inolvidable, que hasta el día de hoy lo recuerdo, ¿sí? Yo era visitante de la iglesia, ¿sí? Mi esposo fue el que primero se reconcilió con el Señor de una forma, wow, sobrenatural. Y yo iba, por decirlo así, de espía. ¿Qué era lo que lo había cambiado? Era otra persona totalmente, ¿sí? Y yo lo acompañaba a la iglesia para ver qué era, porque yo no pude hacerlo cambiar, ni cuando nació el bebé tampoco cambió, pero él había sido transformado y yo quería saber qué era. Y lo comencé a acompañar a la iglesia, ¿sí? Y yo iba a la iglesia nada más por ir, ¿sí? Había hecho una oración de fe el primer día, pero realmente no había convicción en mi corazón. Y mi esposo todos los días le pedía al grupo de oración que oraran por su esposa. Oren por mi esposa, y me hice famosa en la iglesia. Todo el mundo me conocía, ¿sí? Realmente yo venía muy dolida, muy dañada, ¿verdad? Y yo le di un poquito de dolor de cabeza porque dije, bueno, ahora va la mía. Tú me hiciste pasar muchas cosas muy malas y feas, entonces ahora a ver si de verdad eres cristiano, ¿verdad? Y yo quería observarlo y señalarlo, a ver en qué fallaba para decirle, no, que eres cristiano. Pero él hizo algo muy bueno. Siempre pidió consejo a su pastor, a nuestro pastor, y él le recomendó que la obra la hacía el Espíritu Santo, porque había peleas. Él quería verme transformada, así como él, sentir esa pasión, y él quería estar en la iglesia todos los días, pero yo no. Y él oraba y pedía ayuda, y Dios se reveló en mi vida a través de un sueño, que lo recuerdo como si fuera ayer. Y un sueño tan extraordinario porque yo vengo de la tradición y yo no sabía qué era el rapto. Y en el sueño el Señor me mostró que era el rapto y que yo me había quedado. Oh, wow, y yo desperté asustada, y yo le pedí perdón en el sueño, desperté asustada. Pasó algo sobrenatural, ¿verdad? Mi esposo no estaba, cuando yo toqué, él no estaba. Yo dije, Señor, te lo llevaste, y a mí, yo me quedé por incrédula, por no creer en ti, ¿verdad? Entonces, vivíamos en un apartamento pequeño con mi cuñado, y por primera vez yo hice mi confesión de fe con convicción de que le había fallado a Dios en una madrugada. Y de ahí se despertó en mí ese deseo de saber más y más y más acerca de Dios, escudriñar la palabra, preguntarle al pastor. Cuando él bajaba del púlpito, yo me sentaba en la primera banca y yo lo abordaba. Yo venía de la tradición, yo estuve en un colegio de monjas y donde todos los días leíamos la Biblia, pero no había un discernimiento. Y él pacientemente me decía con la palabra, es esto y esto es así. Entonces me uní a él, ¿sí? Ahora yo también quería estar en la iglesia todos los días aprendiendo. Fue un proceso, porque todos pasamos por un proceso en el cristianismo. Era una bebé espiritual, él también. Entonces estábamos deseosos de aprender y siempre estábamos ahí para todo lo que la iglesia necesitara, ¿sí? Cuando solicitaban algo, ahí estábamos nosotros. Aparte de todo, yo vi un cambio tan radical y en mi forma de ser, de pensar, de ver las cosas, que comenzamos a servirle al Señor en cualquier área que se necesitara dentro de la iglesia local. Y fuimos creciendo y seguimos creciendo hasta el día de hoy, porque la fe hay que cultivarla también, ¿sí? No es que ya creí 20 años atrás y me aparté y se acaba, ¿sí?
Y dentro de mi vida de fe siempre le pido al Señor, auméntame la fe. ¿Por qué? Porque decimos que creemos en Dios, todos creemos en Dios. El diablo también cree. Pero en el momento de la prueba, de la dificultad, es realmente donde vemos si realmente confiamos en Él, ¿sí? Es ahí donde nos confrontamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo recordando la palabra, las promesas, ¿verdad? Entonces, yo decidí confiar en Él y decirle, Señor, auméntame la fe. Y perdona mi incredulidad, porque sí, yo era incrédula, bastante. Yo era como Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. No creer, ¿sí? claro. Y creo que mi esposo fue la clave porque él me presentó un Cristo verdadero. Si él hubiera sido santo en la iglesia y en la casa de otra persona, jamás me hubiera interesado yo en ir a investigar qué es lo que había pasado. Claro. Pastora, yo tengo una pregunta porque sabemos que muchas veces cuando hablamos de la esposa del pastor, pues todo el mundo piensa que simplemente está para ayudar al pastor y ya. Pero en este caso, y en la Iglesia de Conexión Cristiana, usted es pastora. O sea, usted literalmente podría abrir una iglesia a usted y administrarla usted sola. Entonces, ¿en qué momento ustedes se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a unir y vamos a trabajar los dos juntos? O sea, como dos pastores. ¿O eso realmente nunca fue de una duda que siempre trabajarían juntos? Nunca nos pusimos de acuerdo, porque el Señor nos habló, le habló a él y me habló a mí. ¿Se me entiende? Independientemente de que él quisiera ser pastor, el Señor estaba trabajando conmigo. Es más, no queríamos ser pastores. Nunca dijimos, nosotros queremos ser pastores. Fuimos por obediencia, ¿sí? Nuestro pastor, dentro del distrito en California, había un edificio que estaba desocupado y nuestro pastor nos mandó allá para que le ayudáramos, ¿sí? Y nosotros con esa pasión, ¿verdad?, de ir a evangelizar, ayúdeme a evangelizar, dijo, el área y todo. Y iba el pastor y predicaba y nosotros hacíamos todo lo demás. Pero ya después un día no llegó el pastor y ya mi esposo y teníamos que nosotros todo a cargo. Pero fue ahí varios meses donde no sabíamos que éramos pastores, ¿se me entiende? Okay. Aunque nos metimos de lleno a servirle al Señor en todas las áreas. Fuimos pastores de jóvenes y los hermanos nos decían, ustedes van a ser pastores. Nosotros no, nosotros no queremos ser pastores. Y todo el mundo nos decía, sí, van a ser pastores, ¿sí? Pero fuimos empujados y ya dentro de la primera iglesia, ahí ya el Señor nos confirmó el llamado. Independientemente de que Él sea pastor, es un llamado que Dios ha hecho a mi vida a servir. ¿Por qué? Porque hay muchas esposas de pastor. Y vemos en la cultura americana, la esposa del pastor no se involucra tanto en las cosas de la iglesia, ¿sí? Esto es realmente un llamado. Cuando yo comencé a servir al Señor, yo vi la necesidad. Yo descubrí otro mundo que yo no sabía, ¿sí? Por ejemplo, empecé a trabajar con los niños. Yo me enamoré de los niños y vi las necesidades que ellos tenían. Y no quería trabajar con niños, pero yo le dije al Señor, si tú me quieres aquí, ayúdame. Yo no quiero llegar y darle una clase que no me interese ninguno de los niños. Yo quiero que tú pongas amor hacia ellos. Y el Señor lo hizo. Me enamoré, comenzamos a servir en todo lo que se necesitara en la iglesia, ¿sí? Todo. Y a la vez aprendimos, ¿sí? Porque éramos nuevos. Y el servirle al Señor, eso nos ayudó a crecer y aprender de Él cada día más. Amén. Yo creo que la segunda pregunta que tengo, porque hay que aprovechar que está la pastora aquí, yo no sé ustedes, pero ok. Sí. Hay algo que es bien inevitable. Entonces, estamos hablando de que cuando alguien habla de la pastora Silvia, todo el mundo dice, ella es bien fuerte, tengan cuidado. Entonces, tanto dicho por el pastor, porque en la entrevista también lo dijo el pastor, entonces en la iglesia, todas las líderes de la iglesia, todos los ministerios de mujeres de la iglesia, siempre dicen, no, ella es fuerte. Entonces, ¿de dónde sale eso? O sea, ¿desde cuándo la pastora Silvia es tan fuerte? No sé por qué me ven así. Yo soy la persona más tímida, introvertida y callada. Sí, inclusive ni con mi familia. Siempre era la persona de que huía de las situaciones. Cuando yo veía discutir a mi familia en algo, yo salía corriendo. No me gusta ese ambiente. Pero en el Señor, ciertamente así como Moisés, yo le dije al Señor, ¿yo qué voy a hablar? Si soy tarta, me trababa. Así como Moisés me identificó. El Señor es mi fortaleza. Y es Él.
¿sí? En una iglesia que abrimos en Kansas. Fue duro abrir esta iglesia. Fue una escuela muy, muy fuerte. Yo le dije al Señor, ya no puedo más, Señor. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Y el Señor, bueno, me ha corregido y me sigue corrigiendo. Me jaló la orejita y me dijo, a través de la palabra de Dios, ¿sí? No oí la voz, sino que me habló a través de la palabra, ¿verdad? Y me dijo, tú tienes que hablar. Escuchen o dejen de escuchar. Porque no es a ti a quien rechazan, sino es a mí. Wow. Es un pueblo de empedernido corazón. Y no seas rebelde tú como ellos. Cuando leí esa última parte, yo caí de rodillas al Señor y le dije, perdóname, pero yo sola no puedo. ¿Sí? Él es mi fortaleza. Quiero decirle que soy de las personas más débiles, sí soy. Pero en el Señor, Él me ha ayudado a continuar y seguir adelante. Amén. No sé si a veces confundan la fortaleza de... yo aprendí que Dios es Rey. Y yo trato de hacer lo mejor de mí con excelencia para el Señor. Aparte el agradecimiento de todo lo que Él ha hecho por mí, de donde Él nos sacó. ¿Sí me entiendes? Entonces es un agradecimiento tan grande que no me importa lo que tenga que hacer por Él. Yo lo voy a hacer y voy a ir mejorando, voy a ir a tratar de hacerlo mejor y mejor cada día. ¿Por qué? Porque Él es excelente y Él nos ha dado una vida excelente, ¿sí? Entonces, si me ven fuerte, pues yo no me considero fuerte. Yo soy fuerte en Él. Cuando yo clamo a Él, ¿sí? Tal vez aquí me ven fuerte, pero de rodillas es otra cosa, ¿sí me entiende? Yo le digo, ayúdame, fortaléceme, dame la sabiduría, la gracia, ¿sí? Porque a veces trabajar con personas es un poco difícil, ¿sí me entiende? Y hacer los proyectos, el trabajo pastoral es difícil. Yo hasta este momento yo creo que es una camisa muy grande, es una responsabilidad bastante seria, porque no estamos vendiendo carros. Ustedes son hijos de Dios y hay que amarlos y respetarlos al Hijo del Rey. Totalmente. Imagínate cómo vas a hacerle algo que no está bien al hijo de un rey, ¿sí me entiende? Entonces, yo creo que el Señor nos escogió a lo débil, ¿verdad? Y yo soy fuerte en el Señor. En Él es mi fortaleza cada día. Él es mi refugio, mi fortaleza, mi pronto auxilio. He aprendido a depender de Él y aplicar la palabra a mi vida, primeramente, ¿sí me entiende? Y he entendido que todo es personal. No porque mi esposo sea pastor, yo tenía que ser pastora. No. Él toma su decisión y esto es un llamado que al mismo tiempo tuvimos. Nunca nos hemos puesto de acuerdo en nada. Es más, Él es bien diferente de mí. Somos bien diferentes y a veces nos reímos, le digo, pues ¿por qué yo estoy contigo si tú eres? Él dice negro y yo digo blanco. Claro. Pero en el Señor, ¿sí me entiendes? Él actúa de una manera tan sobrenatural en el corazón de cada persona, así que estamos juntos sirviéndole al Señor. Sí ha sido un reto difícil como mujer, ¿sí me entiendes? Como mujer sí ha sido un reto difícil porque en la mujer hay un pueblo dividido. Hay gente que cree en el ministerio de la mujer y hay personas que no creen en el ministerio de la mujer. Pero, anyway, de todas maneras, Dios es el mismo, ¿se me entiende? Y una cosa, yo le he dicho al Señor, si un día me quieres limpiando un baño, ahí voy a estar. Si un día me quieres con los niños, donde quiera, cuando tú amas a Dios y estás agradecido, donde quiera que te pongan, ahí vas a estar, ¿se me entiende? Amén. Amén, amén. Wow, si nosotros podríamos decir un ejemplo de la fe en acción, yo creo que aquí lo tenemos. Eso es así. Con nuestra pastora. Yes. Y fíjense, pastora, tengo 2 preguntas y las tuve que escribir porque no pude memorizármelas. Pero mencionó los niños y los jóvenes. Y mi primera pregunta es, ¿podría comentar sobre la importancia de la educación cristiana en la iglesia? Y número 2, ¿nos podría comentar también cómo balancea su vida personal y vida familiar con las responsabilidades pastorales? Wow, sí. Bueno, es el Señor, realmente. Y la importancia
de la familia siempre, desde el primer momento que yo llegué a los pies de Cristo, yo venía con un solo hijo, ¿verdad? Y yo creo que Dios ama a la familia, ¿se me entiende? Y tenemos que ministrar a la familia completa, si no va a estar el barco como de lado, ¿se me entiende? Sí. Los bebés son importantes, son almas para Cristo. Los niños a nivel primaria son importantes, sí son. Los jóvenes son importantes, sí. Tenemos que ver a los niños como la futura iglesia, ¿sí? Yo cuando me toca dar clases a los niños, yo les digo, cuando ustedes están grandes, yo voy a estar bien viejito y ustedes son los que me van a pastorear, ustedes son los que me van a predicar, y se ríen. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué legado les estamos dejando? ¿Qué tipo de fe les estamos presentando? ¿Sí me entiende? Si el niño ve que al papá y a la mamá no es importante la iglesia, Dios es en segundo lugar, el niño también va a aprender a hacer lo mismo. Claro, ¿sí me entiende? Sí. Entonces, tenemos que ser un claro ejemplo de lo que hablamos, de lo que predicamos. Primero es la iglesia y después es todo lo demás. El orden de prioridades tenemos que establecerlo y yo aprendí a establecerlo, ¿sí me entiende? Y más que todo, yo quedé fascinada el primer día que yo vi a mi hijo mayor, tenía 2 años, cuando él pasa al frente y dice un verso bíblico y canta cantos de Dios. Yo quedé fascinada. Yo quería que mi hijo aprendiera eso. ¿Por qué? Porque yo en mi casa yo no le enseñaba nada, ni mi esposo tampoco. Estábamos en el mundo y cada quien vivía su vida. Pero yo quedé enamorada. Dice, esto era lo que yo quería, que alguien me le enseñara a mi hijo. Y claro, la responsabilidad era mía. Es bien importante porque si nosotros vamos a llegar más viejitos, no sé cuántos años vamos a vivir, desapareciéramos, muriéramos. O sea, ¿dónde está la iglesia? Tenemos que preocuparnos por enseñar a nuestros hijos y a nuestros niños acerca de nuestra fe de Dios, pero vivirla. La fe no solamente es traer la Biblia bajo el brazo o recitar versos bíblicos, es una vida diaria. Que nuestros hijos vean que realmente somos hombres y mujeres, que representamos al Señor y que la Biblia no es mentirosa ni Dios es mentiroso, ¿se me entiende? Porque lo estamos representando mal. Hay que vivir lo que realmente predicamos, ¿sí? ¿Cómo balanceo? Es Dios el que me ha dado la fuerza. ¿Por qué? Porque el trabajo afuera es consumidor. Llegar cansado, agotado y más somos plantadores de iglesia. Nosotros hacíamos todo al principio, ¿sí? Y todos los días teníamos agenda para ir a dar estudios bíblicos. Nos repartíamos. Él iba a una casa, yo iba a otra casa mientras se formaba el equipo y todo era presencial. Llegar directa desde las 5 de la mañana, salir a trabajar, llegar a las 4 de la tarde, atender hijos, atender una casa, porque tenemos responsabilidades, sí, ¿verdad? Hacer la tarea con los niños, después dejarlos y bueno, nos vamos, nos distribuimos, hacer la obra de Dios. Y eso era todos los días. ¿Sí me entiende? Hasta que la iglesia toma la forma, la estructura y se levantan líderes. ¿Cuesta? Sí cuesta. A mí me han dicho, pero ustedes están locos. Sí, estamos locos. Es cierto, porque ¿quién hace eso? Sí. Aparte, sin salario. Aparte nos corrían de las casas, aparte que usted deja todo y va a tocar la puerta y no le abren la puerta, o usted llega y está dando el estudio bíblico y están viendo la televisión. Ella dice uno, ay Dios mío, y como que ya no vuelvo aquí, pero es el Señor. Aprendimos a trabajar para el Señor. Amén. ¿Sí me entiende? Amén. Y balancearlo sí es difícil, pero cuando usted quiere algo, cuando usted está apasionado por algo, el Señor le da las fuerzas para hacerlo, ¿sí? Amén. Y toma control y acomoda como ese rompecabezas, ¿sí? Que Él me cuida a los niños, tenemos que hacer acá, estábamos estudiando también. El trabajo pastoral es muy extenso. Aparte de las necesidades después de las 10 de la noche, ¿verdad? Que había problemas, que un enfermo en el hospital, que ir a las cárceles, todo eso, pero ha sido cansado, sí, pero es muy placentero cuando nosotros vemos el fruto de que los hogares son restaurados. Hay hombres y mujeres que están sirviendo ya al Señor, que son líderes firmes. Algunos han llegado a ser pastores, ¿me entiende? Ese es nuestro trofeo, esa es la recompensa y decimos, wow, Dios, de verdad que solamente tú puedes transformar al ser humano y nos da las fuerzas a nosotros para continuar y seguir adelante. En esta etapa de nuestra vida ahora, después del 5º piso, que dicen, ¿verdad? Sí, sí. Es un poquito más cansado porque ya no tenemos la misma energía que teníamos cuando teníamos 25 años, 23 años, ¿verdad? Sí, claro. Pero
con todo Dios es el que nos fortalece y más que todo pone en uno el querer como el hacer de tu buena voluntad, ¿sí? Porque tú te puedes quedar en tu casa y no preocuparte por nada, pero es el Señor el que te inquieta. Tienes que ir, tienes que llamar, cómo está, ir a visitar y hacer todo el trabajo pastoral, que es el Señor, pero pues nos empuja, nos ayuda para poder hacer esto, ¿sí? Y gracias a Dios hasta ahora nos ha guardado de enfermedades, ¿sí? Nunca hemos estado en ningún hospital, ni bueno, el pastor ha tenido algunos accidentes, sí, pero Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha suplido todo lo que necesitamos. Amén. Y yo diría que eso es la fe en acción. Amén. Totalmente. Amén. Amén. Pastora, pero en el caso... Ay, disculpa. No. Es que realmente estamos así. Yo sé que ustedes son personas de fe y nosotros tenemos realmente la bendición de que podemos trabajar con ustedes en diferentes proyectos de la Iglesia Conexión Cristiana. Entonces, ¿cómo ustedes se sienten, en el caso de usted, cómo usted se siente cuando usted ve un plan o una visión que probablemente Dios le entregó hace muchos años y de momento sin recursos y sin nada y ya llega el momento en que ve que se realizó? O sea, ¿cómo ustedes se sienten en ese momento como que yo no puedo creer que esto pasó? Bueno, Exaire, yo sabía que hemos sabido siempre, y cada iglesia que hemos abierto, que no es nuestra iglesia. Cada iglesia ha nacido primeramente en el corazón de Dios. Y yo sé que tal vez hizo la invitación a otras personas a ir a ese lugar, dejarlo todo, ir a ese lugar a sembrar la palabra de Dios. Somos sembradores, ¿sí? Inclusive aquí, cuando ya el Señor nos confirmó, esta última iglesia aquí, Conexión Cristiana, para mí fue más difícil porque es la primera vez que nos separamos de nuestros hijos. Nuestros hijos eran nuestro equipo. Los músicos, todo lo que es de producción, éramos un equipo. Y ellos pues ya crecieron, son adultos y nos dijeron, nosotros ya no vamos esta vez con ustedes, ¿sí? Wow. Para mí fue difícil y lo entiendo, ¿sí me entiende? Experimentar el nido vacío es difícil para una madre, no sé para los varones, creo que es un poco difícil. ¿Fácil? No. No, Es diferente. Creo que, Es diferente, creo que las madres es un poquito más difícil. Sí, Sí, exactamente. Pero cuando yo le dije esto al Señor, si esto es tuyo, porque al principio el pastor me dijo, estuvimos orando un año, va a terminar mi tiempo como director en Headquarters el próximo año ya. Yo le dije, ni se te ocurra plantar una iglesia, ¿eh? No Tú más. te vas porque yo ya no, a esta edad ya no tenemos la energía ni el equipo. Y me dijo, no, yo creo que tampoco yo. Yo estaba pastoreando una iglesia en Carmel, Indiana, era la senior pastor y el pastor era mi ayudante. Okay. Y me dijo, no. Y seguimos orando, pero el Señor nos envió bastantes personas para decirnos que teníamos que salir de ahí. Wow. Cuando ya lo entendimos, sí, ahora viene el dolor de la madre, dejar a los hijos, sí. Entonces yo le dije, Señor, bueno, si esto es tuyo, tú sabes el pasado, el presente y todo lo que hacemos es para ti. Claro. Yo no quiero irme a Florida y estar llorando por mis hijos. Claro. Dame paz. Si no, yo aquí me quedo. Claro. Y sí, el Señor nos dio la paz, vendimos la casa, vendimos todo lo que teníamos y venir a comenzar de cero otra vez. Sí, es de loco, sí. Claro. Inclusive hubo algunas voces de la misma iglesia que me dijeron, pastora, pero ¿cómo va a vender usted su casa? Si es lo único que tiene uno. Y yo le dije, la casa, mi morada está ahí arriba en el cielo. La casa, material, ahorita está y al rato puede que no esté. Eso desaparece. Claro. Pero yo busco la de arriba. Amén. Y vino otra, pero ¿cómo es posible que va a dejar a sus hijos y usted se va a ir? Le dije, mis hijos ya son adultos, ya nosotros les enseñamos, les dimos las bases que teníamos que darle, ya nosotros no podemos tomar decisiones por ellos y lo que me resta es orar por ellos, ¿sí? Y así fue, nos venimos de cero aquí a sembrar la palabra del Señor, a tocar puertas para trabajar, ¿verdad? Es difícil. El pastor ha hecho de todo, yo también, limpiar casas, en las escuelas, en los beauty salons, tenía yo 3 trabajos y también el pastor. Wow. Entonces, fue algo impresionante cuando yo vi al pastor que llegó a su lonche el primer día de trabajar en la pintura
en un sol de aquí de Florida, mediodía. Llegó morado, bañado, mojado. Cuando yo lo veo entrar y lleno de pintura por todas partes, porque pues no era pintor él. Se pintó. Entró al apartamento y yo al verlo, se me hizo un nudo en la garganta. Nunca le dije nada. Wow. Y yo cuando él se fue, yo dije, Señor, nos equivocamos. Después de tenerlo todo, no teníamos nada. Batallamos bastante, sí. Pero yo sabía que era el Señor, teníamos la convicción. Y yo sabía que el Señor iba a obrar. Y a la vez eso me mantenía a mí emocionada. Porque cuando tú abres una iglesia, tú ves milagros, tú ves el mover de Dios en las personas, ¿sí? Cuando estás tirando, también ves mucha oposición. El enemigo no se queda de brazos cruzados. Tú ves cómo Dios obra de una manera sobrenatural y suple todo lo que necesitamos. Y así fue. Él nos había dado palabra y así lo ha hecho, ¿sí? Y solamente pues esperar en Él, hacer la parte que nos corresponde. Inclusive en una de las entrevistas que yo tuve para trabajar, la manager me dijo, no, yo te quiero los domingos aquí. Le dije, te puedo trabajar hasta el sábado, pero el domingo no puedo faltar a la iglesia. Me dijo, ¿tú eres cristiana? Le dije, sí. Nosotros somos sembradores de la palabra de Dios y venimos aquí a este estado a sembrar la palabra de Dios. No venimos a hacernos millonarios. Ese no es nuestro propósito, pero necesito el trabajo porque hay biles que pagar. Sí, hay que pagar la renta, hay que pagar el agua, la luz y todo, y yo necesito. Y Dios puso gracia y me dio el domingo, ¿sí? Así es que yo nunca pude faltar los domingos porque ella aceptó. Ella me dijo, ¿qué? Te doy los domingos, ¿sí? Y yo trabajaba de lunes a sábado, ¿sí? Ya después vimos la mano de Dios como obra, ¿sí? Solamente lo que uno tiene que es creer en el Señor y confiar cuando vas a expresar y a representar al Señor, ¿sí? Amén. Y gracias, ¿verdad? A esa fe y esa obediencia de ustedes, esa convicción y responder a eso, estamos aquí en Conexión Cristiana Amén. Church. Sí. Amén, gloria a Dios por eso. Y estamos aquí haciendo este podcast porque si no hubiese sido por la fe de ustedes, es impresionante ver todos los resultados, todo ese fruto. Por donde vamos. Yes. La fe y la obediencia también. Sí, porque a veces es fácil decir, sí, Señor, yo creo en ti, pero en el momento de necesidad pasamos momentos muy difíciles, también económicos, entonces, pero sabemos que Él es el que nos suple, nuestro proveedor. Y tener bien definido cuál es el propósito de tu vida. Venimos aquí a ¿qué? A plantar, a sembrar. Y siempre nos ha tocado llegar al terreno árido, al terreno, a limpiarlo primeramente a través de la oración. Salíamos a orar. Donde quiera que andamos, orar, a contactar gente. Y de repente parece como que nadie quiere, ¿sí? Pero hay que esperar en Él, ¿sí? Nosotros hacemos la parte que nos corresponde y el Espíritu Santo es el que toca las personas, ¿sí? Y yo sé, al verlos ahora aquí ustedes y ver ese grupo de graduados, es el Señor, ¿sí me entiende? Y es lo que estamos esperando y aparte ahí no termina. Esto va a crecer, ¿sí me entiende? La visión es grande, ¿sí? Y lo que queremos es nosotros ayudarlos en sus ministerios, ¿sí? Siempre nos ha tocado apoyar y empujar a líderes para que Dios los use grandemente, con autoridad y con poder, ¿sí? Pero es importante siempre tener esa comunión directa con el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer desviarte. Te va a hacer ver cosas, ¿verdad? Mira cómo estás y dónde está Dios y tienes necesidad o no encuentras trabajo, simplemente, ¿sí me entiende? Y fácilmente, mejor vete para allá, mejor vete para acá. No, cuando ya Dios te ha dado la convicción, venga lo que venga, Señor, aquí estoy. Y verás mi gloria y estamos viendo la gloria del Señor porque esta obra es de Él. Amén. Y se está haciendo la estructura como Él quiere. ¿Sí me entiende? Nosotros simplemente guíanos y aquí estamos. Claro, definitivamente ha sido una bendición para todos nosotros, ¿verdad? Y sé que ha mencionado a los niños varias veces. Sí. Y es claro para todos nosotros la pasión que usted tiene por los niños. Cuéntenos un poquito cómo ha sido su experiencia personal con los niños. ¿Qué grupo específico fue que le robó el corazón o qué grupo específico fue que la trató de volver loca? Todos me vuelven loca. ¿Se me entiende? Yo creo que la familia es bien importante.
Y si no se ministra a todos los miembros de la familia, algo falta. ¿Sí me entiende? Todos son importantes, desde el más pequeño hasta el adulto, hasta el abuelito. ¿Sí me entiende? Y es una de las visiones que tenemos, que haya ministerios para ministrar a toda la familia. Claro. ¿Sí me entiende? A las solteras, hay una hermana que anda detrás de mí, sí, las solteras, pero se tiene que levantar una líder, ¿sí? A los matrimonios, un líder de matrimonio, es una pareja que lidere los matrimonios, a los jóvenes, unos pastores de jóvenes, ¿sí? Todos son importantes. Mi primer grupo que tuve, ¿sí? Yo recuerdo que en nuestra iglesia éramos nuevos, teníamos casi que 2 meses y anunciaron que iba a haber un taller de escuela dominical, que necesitaban maestros y mi esposo me dice, pues vamos, en un sábado, pues vamos. Y yo me siento en la banca de enfrente porque yo quería aprender. Y los directores hicieron un llamado, era un grupo ya grande, ya era una iglesia con bastante gente. Y de repente hace el llamado al director que quién quería servir trabajando como maestro de escuela dominical. Y comienza algo a mí que yo nunca había experimentado. Una vocecita que me dice, eso no es para ti, Silvia, que vas a andar batallando. Y peor si te toca Samuel. Samuel era el niño que nadie podía controlar. Ese era el Hola difícil. Samuel, donde quiera que estés. Samuel. Y si te toca Samuel, no, eso no es para ti. No, tú estás bien ahí, nomás mirando, ¿verdad? Calladita. Hermanos, yo volteo así y nadie se paraba, era un grupo grande. Y yo estaba en esa lucha, era algo que yo nunca había experimentado. Y de repente, cuando yo reacciono, yo estoy de pie y me están felicitando. Wow. Yo no supe en qué momento me levanté. Wow. Y volteo y nada más había una hermana. Y el director felicitándome, y la hermana, yo era la nueva y ya. ¿En qué momento? Y yo dije, ¿y qué lío me metí? Bueno, se terminó en una especie de entre asombro y molesta con mi esposo porque le dije, oye, ¿por qué no te levantaste? Le dije, yo creí que tú querías ser maestro. Me dijo él, yo no, yo creí que tú querías ser maestra, yo tampoco. Wow. Bueno, tuve que, ya en la casa, sentada en mi comedorcito, yo le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir que no? Si ya me felicitaron todos, ¿sí? Dije, bueno, si tú me quieres en esto, tú me vas a ayudar. Dame amor hacia los niños. Yo no quiero llegar y dar la clase, y salirme, que nadie me interese. Tú me vas a poner amor y dame sabiduría porque nunca he dado una clase. Y el Señor lo hizo. Eran 7 niños y ahí estaba Samuel. Samuel destruía la clase, Samuel no se podía dar la clase. Primero entré como ayudante y la hermana no podía controlar el grupo y yo observaba. Y cuando me dice, el siguiente domingo lo va a dar usted, ¿qué? Yo me asusté. Yo me asusté, pero corrí al Señor, le dije, yo no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer. La primera clase siempre la recuerdo porque se me caían, usábamos las ayudas visuales, los dibujitos para explicar las clases. Y todos se me caían, no los podía pegar yo en la pared, estaba temblando así. Y de repente volteo y todos los 7 niños, eran 7 niños, estaban calladitos mirándome y Samuel quietecito. Pero después Samuel, híjole. Entonces, Aprobándola. Él estaba probando, analizando a ver. Sí. tuve que orar y ayunar, es bien importante. Hice un trato con Samuel. Samuel le dije, si tú me dejas dar la clase, después vamos a jugar. Y yo lo empecé a llevarles cositas para darles a ellos. Si me tocaba hablar, por ejemplo, de alguna guerra, llevaba soldaditos y se lo hacía más vivo, ¿no? Claro. Les explicaba con figuras. Y Samuel, wow, pero Samuel me costó mucha oración, bastante. Me lo gané. Me di cuenta que Samuel lo que necesitaba era amor. Cuando empecé a abrazarlo, a decirle I love you, te quiero mucho y escucharlo, ¿sí? Samuel venía de un hogar en problemas bastante serios. Me lo gané para Cristo, ¿sí? Y quiero decirles que Samuel era el que sabía todas las historias bíblicas, ¿sí? En mi grupo me enamoré de ellos. Llegué a tener más de 30 niños en mi clase. De 7 subió a 30. Wow. Y cuando en una clase hablamos de la oración, yo les hice una cadenita de papel de construcción y ahí escribieron sus peticiones y se las colgué en la clase. Entonces, cada clase, cada domingo antes de salir,
orábamos por todas esas peticiones, ¿sí? Pero un día hicimos una cadena de oración, siempre me agarraba con ellos de las manos y cada uno comenzó a decir sus necesidades. Hermanos, eso a mí me partió el corazón y yo me di cuenta que los niños sufren más que nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque había niños que venían de hogares en divorcio, de hogares donde había abuso físico, golpes, maltratos y ellos no sabían qué hacer. Entonces, ellos aprendieron que Dios los podía ayudar. Y a veces me decían, hermana Silvia, no se olvide que tenemos que orar. Cuando un niño te dice, hermana, ore porque mi papá hace esto con mi mamá. Mi papá hace esto. Wow, eso era nuevo para mí y yo no sabía qué hacer. Yo lloré con ellos y wow, yo dije, Señor, ¿qué es esto? O sea, uno los ve jugando, riéndose y como que no están ahí, pero dentro de sus almas hay un corazón que sufre. Cuando un matrimonio discute, tienen problemas y más delante de los hijos, es un daño que se les hace a los niños y los niños sufren más que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos aman a la mamá y aman al papá. El Día de los Padres, Día de las Madres, se hace un proyecto. Me dicen, ¿y yo a quién se lo voy a dar si no tengo papá? Y viene otra niña, ¿y yo a quién se lo voy a dar? Hermana, si mi papá yo no lo conozco. Yo dije, Señor, esto es nuevo para mí. ¿Qué es esto? ¿Sí? Doloroso. Me enamoré de ellos, yo los abrazaba y yo dije, Señor, me di cuenta que los niños tenían un corazón y un alma, que necesitaba ser alimentada, consolada y saciada. Aunque los veamos jugar, los niños son importantes para Cristo, sí son importantes para ellos. ¿Sí? Y hay que interesarse por ellos, por los niños. Así es que no dejen a los niños en su casa. Y no discutan con la esposa delante de los niños porque los afectados son ellos. Claro que sí. Wow. Tremendo. Wow. Tremendo. That's beautiful. Todos nos quedamos como que No, sí, porque estamos tratando de internalizar la información. Sí, porque es que yo, pastora, obviamente usted lo sabe, mis 3 niñas y muchos de los hermanos en la iglesia y la hermana me ven a mí como una persona que es chistosa y como un niño. Y una de las razones por que yo siento que yo soy así es porque así como un niño, yo amo, yo quiero, o sea, yo siento. Y al tú explicarla de esa forma, pastora, tú me estás tocando el corazón de otra manera, donde él dice, güey, cuando viene a ver yo puedo ser también pastora de niño, pastor de niño. Claro, claro. Like, that's beautiful, Yeah. you know. Pero yo tengo una pregunta para ti, pastora, que un poquito va un poquito hacia atrás a lo que tú estabas hablando, ¿ok? Que no se atrevía a hacerla, by the way. Sí, que pastora, de verdad, porque tú sabes, por lo que yo entiendo, usted viene de un pasado de una iglesia como legalista, right? Like, you have to do things a certain way, have to move a certain way. So, mi pregunta es, ¿cómo ha sido tu experiencia siendo pastora cuando hay muchas iglesias que no aceptan una mujer como líder o como pastora? Yo obedezco al jefe, el Señor, y me lo dijo desde hace muchos años, porque uno se siente intimidado. Es más, yo he tenido experiencias ya de pastoreando con amigos pastores que mi esposo ha conocido, primero a él, y nos hemos encontrado. Mire, le presento a mi esposa. ¡Wow! Yo he asustado a los pastores, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque uso make-up, porque uso pantalones, ¿sí? Soy una persona normal, ¿sí me entiende? Entonces, el que viene de ese legalismo es porque así fue enseñado. Tampoco los critico, es su forma de pensar. Pero tuvimos una experiencia en una de las iglesias que plantamos, que nos unimos en la ciudad con varios pastores de diferentes denominaciones. Nos unimos para ganar la ciudad para Cristo. Hacíamos marchas y eventos grandes. Entonces, dentro de ellos había uno que era así. Y cuando me conoció, yo le corrí porque casi le da un ataque. O sea, él viene de una tradición muy, ¿sí me entiende? Así fue enseñado. Pero gracias a Dios que al final pues me aceptó. Yo voy a hacer así. Si Dios me quitó algo, Dios me lo va a quitar. ¿Sí me entiende? Sigue trabajando en mí, pero wow, a veces nos fijamos en reglas humanas y nos olvidamos de lo más importante,
qué es lo que Dios quiere para mi vida, ¿sí me entiende? Aparte yo veo y yo vi dentro del pueblo de Dios, la primera iglesia que nosotros nos convertimos, pues la iglesia cristiana. Nuestros pastores vienen de una iglesia muy legalista en su país, pero gracias a Dios que ellos no fueron así. Yo llegué del mundo porque yo no sabía lo cristiano. ¿Y cómo va a llegar una persona del mundo? Va a traer todo lo del mundo. Claro, sí. Entonces yo le digo a mi esposo, si alguien me ha mirado mal en la iglesia o me ha dicho, usted no puede entrar así, yo jamás hubiera regresado. Entonces, ¿cómo vamos a cerrarle las puertas a las almas? La gente del mundo va a venir con lo del mundo. ¿Por qué? Porque vive en el mundo. Otra cosa, el que hace la obra es el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Nadie puede cambiar la mentalidad ni la persona, sino solo Dios. Dios es el que pone a través del Espíritu Santo. Si hay algo mal en nosotros, es el que nos ayuda a cambiar, nos da convicción de pecado, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Las apariencias, podemos tener una apariencia de santos, pero por dentro ser muy malos, ¿sí? La intención del corazón ser muy mala, ¿sí? Y en cuanto a la mujer, pues es la mujer la que más sufrimos, ¿sí me entiende? Todos estos paradigmas de vestuario, de que tienes que estar vestida así, esto y lo otro. Yo lo he sufrido aún como pastor, ¿sí me entiende? Pero uno respeta. Yo digo, así fue enseñado. El problema es que yo mande al infierno a aquella persona, ¿sí? Uno tiene que respetarlo, ¿sí me entiende? Aquí han venido hermanas, ¿verdad? Y hermanos, hermanas me han preguntado, ¿y aquí cómo son aquí? No, le dije, aquí nos gusta vernos bonitas, le dije. Que se pinte el pelo. Ok, ¿no son de esos? No. Ella se queda sonriendo a las personas. Claro. No, le dije, si Dios le va a quitar algo, va a ser Dios a través de su Espíritu Santo. La iglesia está abierta para todo aquel que quiere entrar. Si Dios quiere quitarle algo, lo va a hacer Él, pero nosotros, nadie le va a decir nada. Nadie. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios. ¿Sí me entiende? Nosotros somos los sembradores de esta casa, administradores, se puede decir, sirvientes que Dios nos ha puesto aquí para ayudar a las familias a buscar de Dios, ¿sí me entiende? No es nuestro kingdom, es el kingdom de Dios, es la casa de Dios, es el reino de Dios, no de nosotros, los hombres, los seres humanos. Si Dios tiene que quitarle algo, es Dios el que se lo va a hacer. Amén. ¿Sí me entiende? Nosotros no vamos, yo no voy a estar como un soldado diciéndole, usted está mal en esto, usted está mal en... No. La palabra tiene que hacer efecto y traer esa transformación y nos habla porque es viva y eficaz, ¿sí me entiende? Entonces, si yo escucho un sermón y eso llega a mi vida y me doy cuenta que yo estoy mal, ¿qué tengo que hacer? Hacer los cambios que yo necesito hacer si quiero agradarle a Dios. Si no, pues voy a convertir la iglesia en un club social y voy y vengo y yo sigo igual dentro de la iglesia. Y yo creo que es bien importante el fruto, o sea, realmente hay algo que tú no puedes ocultar. Cuando Dios está respaldando a alguien, tú lo ves. Exacto. O sea, no hay forma de que tú lo puedas ocultar y por lo menos como testimonio mío y de mi familia, yo me recuerdo que creo que fue el segundo domingo que nosotros asistimos a Conexión Cristiana, todavía no habíamos conocido a la pastora, habíamos conocido al pastor. Y precisamente ese día usted estaba cerrando el servicio y de momento cuando usted comienza a orar, yo miro a mi esposa y yo, wow, o sea, sí. Y esto, o sea, se siente, o sea, no es que ella está tratando de ser efusiva, es que realmente Dios la está utilizando porque se sentía en cada persona. Y luego de eso tuvimos una actividad y ahí yo estuve compartiendo con Joel y Cintia y precisamente esa fue la conversación. O sea, ustedes escucharon la oración de la pastora. Entonces, ¿qué decimos en cuanto a eso? O sea, realmente hay una evidencia de que Dios está apoyando. Y de hecho yo quisiera añadir también... comentar sobre eso. Mi esposa, ¿verdad? Cintia, ustedes la conocen, perteneció, ¿verdad? Y pertenece al Ministerio de Alabanza y Oración. Y yo me acuerdo, hubo un ensayo, ella me contó esto, que usted vino a cantar. Iba no me acuerdo, alguien estaba ausente, no me acuerdo quién era. Sí, yo vine a apoyar al grupo. Y usted vino a apoyar al grupo. Y yo me acuerdo, ella me contaba que cuando usted se paró aquí al altar, comenzó ese ensayo, ella dice que hubo una explosión. De hecho, ella me decía a mí, yo le decía a la pastora, porque usted no se queda con nosotros, porque ella dice, mira, Joel, eso fue una explosión de verdad del Espíritu Santo. Es como dice Luis, y se ve, y de hecho, yo quería comentar sobre la pregunta de Luis anteriormente y lo que había comentado el pastor sobre usted,
de que usted es una mujer fuerte. Y es algo que yo lo he visto, pero yo lo he visto de... Perdón, no me tienen miedo, ¿verdad? Bueno, yo creo que respeto. Un gran respeto, pastora, porque... Sí tenían miedo, pastora. No se atrevían. No, pero, o sea, sean honestos. Si ustedes, cuando hablamos del podcast, cuando Un poquito de miedo ya. vamos a entrevistar al pastor. Ok. Pero- Ahora viene... Pero- no, sí. seamos honestos. Vamos a hablar. Cuando de momento dijimos, ok, recuerden que ahora la próxima entrevista le toca a quién? A la pastora, todo. Cuando hizo, Uy, la pastora. Sí. Se nos Sí. fue el No, sueño. pero pastora, yo, Yo voy a en decir su que defensa, fíjese. Intimidé. En su defensa, yo por lo menos lo que yo he podido apreciar en esa fuerza, yo la he visto como un celo, una seriedad increíble, un compromiso por el reino, pero también por las vidas, por el amor a las vidas. Eso es lo que yo he visto, esa fortaleza yo la he visto atrás, es porque es que tiene un celo grande por las vidas, sabiendo de quiénes son las vidas. Y segundo, la fuerza también, esto es algo que a mí me marcó, o sea, fue algo que yo dije, wow, qué impresionante. Hablando sobre la fe, ¿verdad? Y la fe en acción, creo que donde, como usted decía, donde más vemos la fe, ¿verdad? Manifestarse, es en los tiempos difíciles, los momentos. Ahí es donde nuestra fe es probada. A ver si somos creyentes de verdad, ¿verdad? Y el pastor contaba una vez, y de hecho usted lo mencionó, un accidente que tuvieron en familia, donde terminaron en la ambulancia, ¿no? Porque fue fatal. Bueno, el pastor lo habló Sí. en la entrevista. Sí. Pero algo que a mí fue lo que digo, wow, porque yo dije, yo creo que yo no hubiese hecho eso. O sea, ahí es que yo pude ver realmente lo que, como dijo el pastor, la pastora es una mujer fuerte. Esa fue la primera palabra. Pero que usted comenzó a decirle a sus... Estaban creo que todos en la ambulancia, sus hijos, el pastor. Y usted dije, vamos a adorar a Dios. Adorar a Dios. Yo dije, wow. Fue algo muy En esas circunstancias. impactante, Wow. pero era un ataque del enemigo para detenernos. No sabíamos dónde estábamos, salimos en el periódico. Ya en la ambulancia, bueno, cuando paró el carro, yo sentí que volábamos y giraba. Yo volteo a ver a mis hijos, a ver si estaban bien. El más pequeño estaba todavía en el car seat y se había levantado unos segundos antes. Si no hubiera salido volando, yo volteé, el pastor lo vio por el retrovisor, yo lo abroché. Y cuando yo volteo y les digo, ¿están bien? El pastor estaba a media carretera. O sea, fue algo como que estábamos en otro mundo. Y mi hijo, yo le caí encima a mi hijo, se quebró la quijada 2 veces. Yo recuerdo que le quitaba los vidrios a los más pequeños de la cara. Y yo les dije, Jesús nos cuidó. Y me dijo el grande, no mami, no nos cuidó, ¿por qué nos pasa eso? Entonces yo me quedé callada y en ese momento yo le gritaba, Jesús, ¿dónde estás? Cuando yo vi que él comenzó a sangrar y los otros niños también y yo no podía abrir la puerta, el impacto fue de mi lado y yo le gritaba, Jesús, ¿dónde está? El tiempo se detuvo. Hubo un silencio total y yo le gritaba, no te veo, Jesús. ¿Dónde estás? ¿Dónde te veo? ¿Dónde te veo? Cuando ya llegaron, no sé quién llamó a los paramédicos, la ambulancia, el pastor estaba, yo vi que caminó, después me explicó que estaba viendo morir a la otra persona. Vio venir un tráiler y creía que el tráiler nos iba a tirar más. Entonces, cuando nos subieron a la ambulancia, mi hijo nos pusieron en la tablilla el cuello y todo, y mi hijo comenzó a quejarse bastante. Y yo comencé a desesperarme. La paramédico me estaba cortando el pantalón para ver si tenía golpes y yo quería, de repente vino una angustia, una desesperación, yo quería tirarla y salir corriendo. Y el pastor estaba al lado mío con los otros 2 niños ahí. Yo le dije, comienza a adorar al Señor, por favor adora, por favor vamos a adorar al Señor, vamos a adorar al Señor. Y él comenzó a cantar
comenzamos a adorar al Señor y nos fuimos calmando. Wow. Impresionante. Cuando nos llevaron al hospital, me pusieron a mí en una camilla y a mi hijo en el otro. Yo nomás veía el techo. De repente yo sentí algo en mí, yo le dije, pero esto, aunque nos trates de matar, vencido está Satanás. Comencé a gritar con todas mis fuerzas. Tú estás destruido y mayor es el que está en mí. Y los camilleros le decían, ¿qué tiene? ¿Por qué está llorando y gritando? Y le dice el otro, es por su hijo. No, yo estaba haciendo guerra espiritual. Yo ahí entendí que el enemigo era un ataque al enemigo que quería matarnos, que quería destruirnos. Y yo le gritaba y le dije, aunque nos mandes esto y otra cosa más, con todo seguiremos adorando al Señor, ¿sí? Fue difícil, mi hijo estuvo a punto de morir porque se complicó su operación. Nos llevaron a otro hospital. Fue algo bien difícil que no creíamos que iba a suceder, pero el Señor estaba ahí. Después yo entendí, le expliqué a mis hijos, es que Él recibió los golpes por nosotros. El carro lo acabamos de comprar y el carro quedó inservible, completamente inservible. La otra persona murió y eso nos hizo sentir mal a los dos porque nosotros somos pro vida. Claro. Y que haya un accidente y se muere la otra persona, eso fue, el pastor cayó de rodillas y yo escuché y yo dije, Señor, no entiendo, pero yo sé que tú recibiste los golpes donde nosotros íbamos a morir, tú los recibiste por mí. Y ante esto no nos vamos a detener, vamos a seguir adelante, ¿sí? Todo se vino abajo, pero seguimos en el Señor y Él es el que nos ha ayudado a continuar y seguir adelante, ¿sí? Wow. Y respecto a servirle al Señor, yo no sé cantar. En la iglesia donde nos convertimos, yo fui siempre del coro, pero hago segunda. El pastor era la primera voz y yo era la segunda voz. El pastor tiene algo que sí tiene voz, sí se entona y todo, pero él inventa la letra. Él cambia la letra, Lo que él y quiera. con mi hijo el mayor, papi, que no es así, y yo, ay. ¿Sí me entiendes? Ok, yo desde que entendí, Dios me dio la convicción de quién era Él, el agradecimiento por la salvación y la oportunidad que me dio, me dejé caer, aquí estoy. Donde me necesites, aunque no sé hacerlo, ni una experta, pero ahí voy a estar. Claro. Wow. Si me necesito un día cantando, ahí voy a cantar, aunque no le guste a nadie, pues yo no le canto a nadie, yo le canto a mi Señor. Así es. Si un día estoy con los niños, está bien. Si un día estoy aquí, está bien. Donde quiera que Él me necesite, yo ahí voy a estar. ¿Se me entiende? Porque la obra es de Dios y la obra tiene que continuar. ¿Que me hace la invitación a mí? Sí. Entonces está en mí, está en nosotros hacerlo. Si usted y yo no queremos, va a venir otra persona. Pero yo quiero servirle al Señor. Yo quiero hacer algo por el Señor. Y donde quiera que Él nos necesite, ahí vamos a estar para hacerlo. Nosotros hemos podido ver que realmente es inevitable hablar de sus hijos. O sea, porque realmente Sí. siempre fueron ese gran equipo. Entonces, nosotros que hemos tenido oportunidad de conocerlos, yo sé que esa separación tiene que haber sido bien difícil porque no tan solo son sus hijos, sino que ellos tienen mucho talento. O sea, realmente todos tienen grandes talentos. Y aquí hemos sido testigos de, obviamente, muchas cosas que se han hecho en Conexión Cristiana, que es gracias a la ayuda de ellos. Entonces, ¿se visualizó en algún momento una iglesia con ellos trabajando todo el tiempo? ¿O realmente siempre supo que ellos iban a tener su vida y iban a escoger algo? Mira, Luis, tú vienes de una casa pastoral y tú sabes todo lo que implica el ser hijo de pastor. Sí. Mis hijos tienen talentos que Dios les dio, porque ni el pastor ni yo somos músicos. Y tienen talentos, dones y habilidades que son de Dios. Pero nosotros nunca los hemos obligado a nadie a servir. Es Dios el que hace el llamado. Y si ellos escuchan, ellos lo hacen, ¿sí? Ellos ya son adultos. Y hemos aprendido a respetarlos, orar por ellos, que tomen buenas decisiones y que aprendan también de sus malas decisiones, ¿sí? Pero nunca soltarlos de la mano de Dios. Amén. ¿Sí me entiende? Si ellos han decidido tomar su tiempo, ¿sí? Yo no quisiera tener a mis hijos aquí y que ellos se sintieran
fuera de lugar. Primer lugar, ellos son de otra generación, son nacidos acá. Hemos aprendido mucho a través de ellos, el contexto de el idioma, ¿sí? Ellos se sienten bien identificados con la iglesia hispana por el calor, la armonía, la coinonía. Claro, sí. Pero no tenemos los recursos de la iglesia ni la estructura también que tiene la iglesia americana. Okay. Entonces, como jóvenes se sienten atraídos, ¿sí me entiende? Y los hemos dejado que vayan a las iglesias americanas, pero les falta ese calor. Claro. Entonces nosotros desde hace muchos años estamos orando por esos ministerios bilingües que entiendan la cultura hispana y que entiendan la cultura americana. Sí. El americano, la cultura es un poco fría porque termina el servicio y cada quien se va a su casa y ni nada. Y nosotros los hispanos, no, nos gusta estar juntos, sí. Nos gusta comer juntos, reírnos, nadar, ir aquí, ir allá, ¿sí? Y eso ellos lo han aprendido. Pero también les gusta que estén las cosas, ¿sí me entiendes? Y hablan más el inglés, sí. Pero no se sienten identificados ni con una ni con la otra. Necesitamos esos ministerios que puedan entender las dos culturas y puedan hacer un balance entre las dos culturas. Sí. Aparte, la mayoría de nuestras iglesias hispanas, perdón que lo diga, venimos de una enseñanza un poco legalista en cuanto a los jóvenes. Se sienten rechazados, se sienten criticados. Por ejemplo, si trae el arete, si trae el pelo azul o verde, eso ya no es de Dios. Y no es así. Amen. Tenemos que entenderlos como jóvenes, ¿sí me entiende? Están creciendo, están aprendiendo, no son muchachos malos. Ellos lo que necesitan es ser escuchados y sentirse aceptados. Y muchas de nuestras iglesias los rechazan porque no vienen en la forma vestidos como los viejos venimos vestidos, Dios mío. O sea, esos son inmadureces y es falta de entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí me entiende? A mí me preocupa mucho los jóvenes porque los estamos perdiendo, ¿sí me entiende? Sí, definitivamente. Entonces tenemos que tener la mente abierta para el reino de Dios. Y Dios ama a los jóvenes como vengan, Dios los ama. ¿Acaso nosotros no llegamos mal a Cristo? ¿Y Él nos rechazó? Claro. No, Dios nos rechazó. Entonces nosotros, ¿quiénes somos para rechazar a aquella jovencita o aquel jovencito que viene con modas tal vez? ¿Sí me entiende? Y que por dentro quiere llamar la atención, que por dentro está muriéndose que le den amor, que tiene necesidad de amor, de atención, de comprensión, de cariño, ¿sí me entiende? Y lo reflejan en la vestimenta. Aparte es parte del proceso, ya después maduran y ya, ¿verdad? Ellos comienzan a entender, pero es la misma iglesia. A veces nosotros decimos los de la vieja guardia, que tú conoces esa expresión, sí. Venimos con cosas del pasado que así fueron enseñados, pero yo le comento a mi esposo, pero es que Dios nos da la sabiduría y la inteligencia. Nosotros no somos Dios, nosotros no podemos cerrar esta puerta a nadie. Así es. A nadie, porque es la casa de Dios, ¿sí me entiende? Y es Dios el que va a hacer la obra en aquella persona. No importa que venga un drogadicto, un borracho, una prostituta, quien sea, en la casa de Dios puede entrar. Y es ahí donde Dios, donde abunda el pecado, ahí el Señor se glorifica. Porque como venimos nosotros, tal vez venimos bien, pero teníamos un corazón malvado. Totalmente. Y Dios nos alcanzó, Dios tuvo misericordia de nosotros. Así que ustedes me abrieron la puerta a mí, a mi familia, y yo vengo de un pasado de drogadicción, de estar en la calle haciendo y deshaciendo cosas malas. Y así mismo ustedes, sabiendo eso, después que mi esposa se lo dice, le dijeron, pero tráemelo, yo quiero hablar con él. Claro. Totalmente. Te amamos y el jefe te ama, nuestro padre te amó, y nosotros también veníamos así cargados con tantas cosas. Dios no rechaza a nadie y Dios siempre está con los brazos abiertos. Es el hombre, somos nosotros los que cerramos la puerta a personas, y Dios lo que quiere es salvar, ayudar al ser humano. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? No importa el título que tengas, no somos nadie, somos sirvientes, somos obreros del Señor, encargados de sembrar y construir la obra de Dios. Amén. Porque hay un solo Rey, nadie más, y ese es Dios. Amén. Pastora, tengo una pregunta, y
Anteriormente mencionó que usted era head pastor en una iglesia anteriormente, ¿no? Y mencionó que el pastor era Mi ayudante. Sí. So, sabemos que eso no es fácil, ser head pastor, es un trabajo bien difícil. ¿Nos podría comentar de siendo head pastor, si tuvo que hacer una decisión difícil, en eso, y cuál fue el resultado? Sí, claro que sí. Cuando era una iglesia que se quedó sin pastores, y llegamos a esa iglesia porque el pastor era un líder nacional que visitaba todas las iglesias. Y en una ocasión nos dijo, voy a visitar una iglesia aquí cerca, donde nosotros vivíamos, en la siguiente ciudad. ¿Me quieren acompañar? Y fuimos. Y mi hijo, el más pequeño, los jóvenes lo atraparon. Él desde entonces se conectó con los jóvenes, lo llamaban, lo invitaban, y bueno, íbamos a una iglesia en inglés. Entonces, ¿qué hacía? Yo lo llevaba, íbamos al servicio en inglés en la mañana, y saliendo corriendo íbamos al servicio de las 11 en esta iglesia en español. Bueno, así estuvimos como por un año, y yo ayudaba al ministerio en inglés a dar ellos tenían un sistema, después del servicio repartían clases como discipulado, y yo tenía uno en español, porque el pastor quería alcanzar gente en español. Entonces, yo le dije al pastor, no podemos seguir así, porque ni allá ni acá, o sea, no somos de nada, no pertenecemos a ninguna iglesia. Y le dije, pero no puedo salirme ahora, tengo que terminar todo lo que comencé con este proyecto que tiene el pastor, para después avisarle y decirle que nos vamos a ir a la iglesia en español porque nuestros hijos ya se van a ir. Hay que apoyarlos. Y me dijo, sí, está bien. Y justamente el primer domingo que llegamos ya para anunciar que nos íbamos a congregar ahí, anuncian que había un problema. Los pastores, ya se había quitado al pastor que estaba ahí. Wow. Hubo una situación ahí no muy agradable. Bueno, yo dije, y ahora que pues nos tendremos que regresar a la iglesia americana. Y no, seguimos yendo, y la iglesia ya era establecida, tenía un board, y le pidieron a mi esposo ayuda, que le ayudara a estructurar la iglesia. Mi esposo dijo que sí. Pero este líder del board era un pastor, había pastores ahí, nos invitó a un campamento en verano, y ahí me propuso a mí, ¿verdad? Que por qué no le ayudábamos. Le dije, no, yo no puedo, le dije. La iglesia estaba muy dolida, había sido un problema muy grave, y dije, eso es algo terrible. Le dije a mi esposo que les ayude a buscar un pastor. Me dijo, sí, nos está ayudando, pero él ya aceptó ayudarnos. Le dije, ¿qué? ¿Cómo? Wow. Y a predicar y a estructurar. Le dije, ¿cómo? Pero si él no tiene tiempo, anda viajando a todas partes. Me dijo, pero él ya aceptó. Y yo quiero que tú. Ay, no, le dije, no. Es más, van a decir, ¿quién es esta? Le dije, ay, y ahí hay algunas hermanitas que le dije, parece ser que uno no es moneda de oro para caerle bien a todas. Claro. Me dijo, yo tampoco les caigo bien. Dije, pero... Y anduvo detrás de mí todo ese campamento ahí. Detrás de mí. Le dije, ¿sabes qué? Hasta que no yo vea una carta del superintendente de la región, yo no voy a hacer nada. ¿Y qué creen? Al lunes siguiente recibo un email del superintendente dándome las gracias de que yo había aceptado ayudarle nada más. Pues le ayudamos, hacía un schedule para predicadores, había varios ahí que predicaban y todo, pero en sí la iglesia estaba muy dolida y dañada y no tenía estructura. Okay. Entonces sí, se hizo la asamblea de las votaciones, y le propusieron al pastor que si quería pastorear, porque no encontraban pastor. La verdad que había una mala reputación. Wow. Y entonces el pastor les dijo, no, yo no puedo ser porque yo viajo mucho, yo tengo mi trabajo, yo aquí estoy para ayudarles, pero pues si quieren díganle a mi esposa. Y voltearon a ver, y yo les dije, no, yo vine aquí, yo soy como ustedes, una oveja más. Yo me sentaba en la última banca de atrás, y dijeron, no, usted no es oveja. Usted, muéstrenle a la pastora Silvia el video. El pastor había predicado acerca del servir y les había presentado un video. Entonces todos dijeron, pásenle el video a la pastora Silvia. Y yo ya lo había visto. Claro. Y ahí sí que les dije, bueno, no va a ser ni lo que ustedes quieran ni lo que yo quiera.
vamos, déjame orar. Toda una semana, ayuno y oración. Yo tenía mi trabajo. Y le pedí 3 señales. Ya estoy como Gedeón. Pues, señales, a ver. Hermano, era una situación bastante... La iglesia estaba muy dañada. Y llegar a alguien y mujer, ese era otro punto. Un gran reto. Claro. Era un gran reto. Entonces, el lunes el Señor me contesta la primera señal. Ay, Dios mío. Yo dije, no, Señor, no puede ser. Quedan 2. A media semana, la segunda. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? No, Dios mío. Pastora, no. Como diciéndole que no, ¿verdad? Pastora, no, porque es que tú no puedes decir 3 señales y ya. Tú tienes que... ¿Cuáles fueron las señales? ¿Qué tú le pediste? No, pero tú sabes que... Espera un momento. Yo sé que no lo han sentido, pero llevamos esa hora de podcast. Yo sé que la pastora está súper ocupada con su agenda, pero yo propongo realmente, nosotros necesitamos otra entrevista de la pastora. Yo creo que sí. Yo creo Por que sí. favor, ¿por qué? Les voy a decir por qué. Nosotros necesitamos, y yo sé que muchas personas que nos están viendo ahora mismo quieren saber la historia de la pastora desde sus comienzos también. O sea, de dónde viene con su familia, de dónde viene la pastora Silvia. Quieren saberlo. Exacto. Entonces yo creo que para entrar en ese tema tenemos que hacerlo. Yo no sé cuál es la agenda del podcast, pero realmente hay que hacer la entrevista. Lo demás se puede correr hacia atrás. Hay que pedirle 3 señales. No. Hacemos fácil. Hay una segunda parte. Esa es la agenda. Ok, Hay una perfecto. segunda parte. Perfecto. Segunda parte. Segunda Es parte. posible. No se lo pierdan. No se lo Segunda pierdan. parte. La Así secuela, que, ok, la pastor, secuela. entonces para terminar, llegó la segunda señal y llegó la tercera señal. Y llegó la tercera señal, entonces yo estaba consciente y yo dije, Señor, tú me diste lo que pedí, yo no puedo decir que no. Y así es que, queriendo y no queriendo, yo sabía lo que me iba a enfrentar, pero Dios me dio la victoria. ¿Por qué? Las disciplinas espirituales. Abrí la iglesia un día de ayuno, oración, todo por esa gente, por la iglesia, para que no se cerrara y para que Dios los consolara. Y yo sé que Dios me dio la victoria. ¿Por qué? Porque hubo personas que estaban dolidas y ese coraje y ese dolor lo depositaban en mí. Wow. Entonces una hermana un día me dijo, pero ¿por qué usted no les contesta y se pone? Le dije, yo no vine para pelear. Yo vine para ayudar a la obra de Dios y para que esta iglesia no se cierre. ¿Por qué? Porque cada iglesia que se cierra es una luz que se apaga. Y cada iglesia que se abre es una luz en medio de la oscuridad del pecado. Entonces, cerrarse una iglesia, el diablo toma ventaja. Y estamos aquí para hacerlo. Yo sé que Dios me envió aquí con un propósito. Y Dios me va a ayudar y me ayudó. Yo vi la mano de Dios, ¿sí me entiende? Yo me agarré de las disciplinas espirituales, ¿sí me entiende? Pasé momentos muy difíciles por ser mujer, por la situación de la iglesia, aparte los problemas familiares que enfrentábamos en esos momentos. Pero hasta aquí yo sé que sin Dios yo no puedo hacer nada. Amén. Amen. La pastora Amén. Silvia. Tremendo. Tremendo. Bueno, no se pierdan entonces la segunda parte. Pero antes de irnos, ¿verdad? Quisiéramos, ¿verdad? Que nos ayudaran, porque van a ver la segunda parte en el mismo canal a la misma hora. Pero ese canal es el canal de YouTube y necesitamos, ¿verdad? Que le den share, que tenemos mucho contenido planificado, así que necesitamos, ¿verdad? Que corran la voz, denle like, share, notificaciones. Estamos en Instagram, en Facebook, Conexión Cristiana Church. Ahí es que está todo esto, así que nada, les esperamos entonces en la segunda parte, que sería el capítulo número 5 de Men's Conexión Podcast. Hasta Amén. luego. Bendiciones. Muy bien. Dios los bendiga.